Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un día, es una tarde-noche ya, pero ustedes seguramente lo van a ver, esta publicación o este videito lo van a ver un sábado. Hay una situación ahí especial que les vamos a comentar y que espero que alguno de ustedes se vea beneficiado con un regalito que vamos a hacer de parte de la iglesia, de parte de este café Frater, ¿verdad? ¿Y qué es un café? Esteban, ¿qué es un café si no tenemos cómo compartir un delicioso café? Sí, así. Excelente. Vean ustedes qué manera. Vean ustedes qué manera, ¿verdad? Ya venimos identificados. Ya venimos identificados. Gracias a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Tenemos hoy una tacita de café Fraternidad Cristiana Santa Fe. Permiso. Yo ni permiso pedí, pero a lo que vinimos. Delicioso. Y hoy, como usted puede ver en nuestra pantalla, traemos un mensaje, ¿verdad? Relacionado con el respeto, ¿verdad? Recuerde que todas estas enseñanzas y que lo que estamos tratando de traer y difundir, aparte de ser la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos tratando de que las cosas, hay un aprendizaje y un crecimiento en cada uno de nosotros. Con pequeñas cosas podemos lograr muchas cosas a nivel personal y a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar del respeto. ¿Y qué es el respeto? Para poderlo definir como alguna situación, como una definición de diccionario, aunque no debemos hablar de una definición de diccionario, porque queremos llegar a todos o a la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿cómo definiríamos un respeto? ¿Cómo definiríamos la palabra respeto, Esteban? Bueno, mientras usted sí, nos define adelante. esa parte, yo voy a disfrutar. Yo creo que es como... ¿cómo lo podemos definir? Para que no salga así como de meramente diccionario. El respeto, por ejemplo, expliquémoslo tal vez con un ejemplo más gráfico. Normalmente, usted como persona, como individuo, ¿verdad? Sin entrar a la parte espiritual, como individuo usted tiene un área que es personal, un área delimitada, que aunque nosotros no la vemos, hay un área delimitada nuestra que es de respeto. ¿A qué me refiero con esto? Hay una barrera invisible, ¿verdad? Alrededor nuestro, sobre la cual nosotros, algunas personas, nos sentiríamos muy incómodos si se nos acerca mucho, y otras personas que tal vez nosotros no tenemos esa barrera para esas personas y permitimos que se nos acerquen demasiado. Por ejemplo, ese es el respeto, por ejemplo, que existe entre las personas que tal vez tienen una cercanía, como hermanos, como familiares, como pareja. Por ejemplo, yo le puedo permitir a mi pareja prácticamente acercarse a mí y darme un beso en el momento en que sea, pero yo no podría, por ejemplo, permitirle a otra persona, ¿verdad? Que se acerque tanto como para que me pueda besar, porque no, aparte que no sería correcto, no sería cómodo para mí, ¿verdad? No sería cómodo para nosotros. Entonces, el respeto viene siendo toda esa situación, ¿verdad? Todo aquello que nosotros permitimos y dejamos que suceda. Por ejemplo, hay gente que tal vez no le gustan las bromas, y ese respeto pues a veces lo exigen y dicen, no, espérame un momento, o sea, yo permito hasta acá y después de esto ya no es respeto. Yo lo veo también como una parte también de aceptación de lo que es cada individuo también, ¿verdad? Porque todos somos diferentes, y en base a gustos, a carácter. Correcto. Y ahí también tiene que ver con eso, ¿verdad? Con que hay una parte de aceptación y de tolerancia también. Correcto. Respecto a los demás. Y es en base también a mí me llamó mucho la atención, Mau, ahora que estuvimos viendo un poquito sobre este tema, investigando un poco cómo va ligado directamente a lo que son los mandamientos. Es increíble. Yo me puse a ver y bueno, si alguien se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el respeto con Dios? Tiene que verlo todo, ¿verdad? Si digamos, el programa pasado hablábamos sobre el perdón, que es una base
grandísima sobre lo que Dios nos pide a nosotros, el respeto casi que más, ¿verdad? Porque claro, va ligado completamente. Yo estaba en los mandamientos, por ejemplo, el no matarás, ¿verdad? El respeto hacia todos los individuos, hacia cada uno como persona, a la vida. No cometerás adulterio, el respeto a su pareja. No vas a tener dioses, ¿verdad? Adorar a otros dioses, y el respeto hacia él directamente como ser supremo y único, ¿verdad? Ajá. Ve que has relacionado muy bien lo que significa el respeto, porque y cuántos no estamos en esta vida, ¿verdad? Y cosas muy sencillas, muy concretas, como por ejemplo el respeto a las señales de tránsito, el respeto a ciertos códigos, ¿verdad?, de vestimenta, el respeto a ciertas maneras de comportarse, a ciertas cosas que no son permitidas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas tienen que ver con el respeto. El respeto es como un concepto muy amplio, ¿verdad? Y cuando ya lo llevamos a lo espiritual, aprendemos más cosas con relación a esto, que es realmente lo que nosotros nos interesa. Nada más como para definir un poquito más. Aquí buscando en el Google, ¿verdad? Tenemos que el respeto, una definición, es la consideración que es acompañada de cierta sumisión con la que se trata a una persona o a una cosa o alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina, que lleva a acatar lo que dice, lo que establece, sin causarle ofensa o perjuicio a otras personas. Es una siguiente definición. Consideración es algo digno que debe de ser tolerado. Por eso es que tal vez en algunas situaciones, ¿verdad?, donde estamos en ambientes familiares o ambientes de amistades, puede haber una bromilla por ahí, tal vez se malinterpreta y ya hay una situación ahí. Dicen que el respeto normalmente, ¿verdad?, en las personas llega hasta donde mi tolerancia lo permite. Exacto. Y a veces la definición tiene todo lo correcto, ¿verdad? A veces ya hay cosas o maneras de que se trata a la gente que ya rayan en una falta de respeto. Incluso, digamos, ahora con eso que usted mencionó al principio, sobre lo de cuestiones como lo del espacio personal y todo, las bromas y demás, yo he visto personas que dicen que, bueno, o alaban mucho el que una persona sea igual en todo lado, que se comporte igual como usted, conmigo, con quien sea. Y eso es como un poco contradictorio, ¿verdad? Porque no debería ser así. Usted tiene que, digamos, yo no voy a ser con usted como voy a hacer con mis papás, por ejemplo, o como voy a hacer, por ejemplo, guardar el respeto delante de los pastores, por ejemplo, o de las autoridades, delante del presidente de la república, por ejemplo. Yo no podría ser igual a como sería con un amigo de toda la vida. Entonces es clave, ¿verdad? O sea, el guardar el respeto dependiendo también de la figura que haya o de la situación que haya. Por ejemplo, también el trabajo. Usted no va a hacer igual, no sé, una fiesta de amigos a como sería en su trabajo. No, por supuesto, ¿verdad? Es que entonces tocas un punto también que es realmente difícil, digamos, por ejemplo, en el sentido de que volvemos a la definición. Mi tolerancia define hasta dónde va la situación con relación al respeto o al respeto que yo exijo. Pero tienes toda la razón, o sea, yo no soy o no le permito, por ejemplo, las mismas bromas o las mismas situaciones a una persona, por ejemplo, que conocí ayer, a una persona que tengo que conocer 30 años, por ejemplo. Exactamente. ¿Me explico? Pero aquí lo interesante y lo importante de todo esto es cómo debemos ver nosotros este asunto del respeto, porque nosotros como hijos de Dios debemos de llevarlo al plano, ¿verdad?, donde realmente nos desenvolvemos. Y cuando digo al plano que realmente nos desenvolvemos es porque tenemos que testificar de toda la palabra. O sea, nosotros hijos de Dios tenemos que conocer en amplitud la palabra y las cosas que Dios nos permite y las cosas que Dios espera de nosotros. Entonces una parte muy importante de lo que Dios nos demanda a nosotros es el respeto. Creo que vos traías ahí una cita bíblica que nos sí, define un poquito. Y tenía que ver con lo que le mencionaba mucho ahora, sobre que viene ligado directamente a los mandamientos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, en Proverbios 19:16, esta es la versión de la nueva traducción internacional ahí, el lenguaje actual, por aquello, por el
si lo quieren buscar por ahí. Proverbios 19:16 dice: el que respeta una orden se respeta a sí mismo, el que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Qué fuerte, Bastante fuerte. Pero Sí. es interesante porque ya habíamos hablado acerca de los cumplimientos de las leyes, las normas, y la Biblia nos viene hablando de todo ese tipo de cosas. Ve que empezamos hablando de una situación que era meramente trato entre la gente, entre las personas, con relación a las leyes, a las normas, y todos en cualquier país, no solamente en Costa Rica, que es donde estamos haciendo el programa. No solamente acá existen leyes, existen códigos, existen Ahora, perdón, normativas. que interrumpo. Ahora que dice, estamos en Costa Rica, eso que tenemos seguidores, ¿verdad? Afuera. Sí, no, Hay por gente supuesto. ahí que nos ha saludado en nuestra transmisión de los cultos. En Madrid, en Panamá hay gente que nos sigue, entonces de aprovecharle una vez el saludo. Aprovechar un saludito ya para la gente que nos Sí, sigue en que nos Madrid. sigue fuera de Costa Rica. Hay gente de Panamá, doña Celia, que es la mamá de uno de los compañeros de la iglesia. Doña Celia es... Don Gil. Y don Celia pero es fiel para las transmisiones. Sí. Esperemos que si está viendo este video, ¿verdad? Y se sienta muy a gusto, Le ¿verdad? Con mandamos este un saludo. abrazo. Pero Perdón, ahí le interrumpí. volviendo al tema, ¿verdad? Con relación a esto, tiene que ver mucho con la normativa. Ve que inclusive la palabra, de lo que acabas de leer, está hablando del estatuto, de la palabra, de la ley, de la normativa. Entonces, tiene mucho que ver con el seguimiento de las leyes. Hay todo un código para todas estas situaciones. Ve, por ejemplo, lo mencionábamos hace un rato, las leyes de tránsito. Muchas personas saben y conocen de las leyes de tránsito porque para acá poder transitar en la calle, las personas que tienen un vehículo tienen que pasar por una serie de estudios, y esos estudios pues te dicen o te hacen aprender cuáles son los códigos que se utilizan en la calle, ¿verdad? Cuáles son los códigos de colores que son utilizados, te dice cuál es la normativa que hay con relación a la legislación, con relación a lo que es permitido y a lo que no es permitido dentro del tránsito en la calle. Entonces todo ese tipo de cosas tiene que ver con eso. Muchos llegan y saben que tienen que hacer un alto y lo respetan. ¿Cuándo lo respetan? Cuando ya se lo brincaron. Entonces, el respeto tiene que ver también con una figura de autoridad. Y tiene que ver con autoridades. Entonces está muy mezclado con todo lo que es este tipo de cosas, ¿verdad? Y en todo tenemos normas, ¿verdad? A donde vayamos, este mundo se rige por leyes, por normas. Claro. Desde el principio de los tiempos, desde que Dios creó el mundo y pues toda la creación, Él ya tenía normas. Por ejemplo, con Adán y Eva, Él les puso una regla iniciando, Sí. que se quebrantó, y desde ahí, si usted quebranta una ley, hay una parte negativa, ¿verdad? Va a venir un castigo por ahí, y eso pasa en todo. ¿Y quién se iba a imaginar, Esteban, que todas estas cosas a veces hablamos, o cuando estamos tal vez entrando, empapándonos un poquito de la fe, ¿verdad? De conocer un poco de la palabra de Dios, decimos que a veces las cosas que se hablan dentro de la iglesia o que se habla dentro de la Biblia a veces no son algo cotidiano. Y por lo visto, por lo que estamos hablando ahorita, tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros. Totalmente. O sea, entonces, algo que fue creado, algo que fue escrito, inspirado por Dios, que es la Biblia, nos viene a traer una revelación, nos viene a traer una enseñanza, una luz sobre las cosas que debemos o que son correctas, que debemos hacer o que son correctas para que nosotros lo hagamos. Y esta enseñanza se escribió hace miles de años. ahí es donde uno, a veces, digamos, si usted lee la Biblia, pues, lo comentamos hace un tiempo atrás, y es el manual de la vida, ¿verdad? Exacto, entonces lo que quiero explicarte con esto es que lo que se escribió, inspirado por Dios, la palabra inspirada por Dios, nos trae revelación aún inclusive Sí, miles de años después. Hoy nos rige. Entonces muchos podrán llegar y decir, o pueden llegar a tomar el comentario y llegar y decir, la Biblia es un libro que está desactualizado, la Biblia tiene cosas que no se cumplen. Hay gente que llega y dice, no hermano, es que el diezmo era para el Antiguo Testamento. Testamento. Pero
La desacreditan. Exacto, hay que ser consciente de que la palabra está vigente, o sea, la palabra fue y es, porque fue escrito para todos los tiempos del ser humano. Exacto. De hecho, bueno, ahora que le decía que es prácticamente un manual de vida, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar lo que necesitamos para toda situación que se nos presente, se nos vaya a presentar. Ahí está, por eso es tan importante el consultar la palabra todos los días, ¿verdad? Vea lo que dice en Proverbios 1.8, que me llamó muchísimo la atención. Si hay jóvenes viéndonos, ¿verdad? Para que escuchen y lo tomen en cuenta. El libro de Proverbios es como un manual, como vos decís, es como un manual, es como consejos, ¿verdad? Muy bonitos, de hecho, como una serie de consejos que el Señor puso para que nosotros podamos disponer de ellos. Sí. Vea lo que dice en Proverbios 1.8, igual en lo que estoy leyendo ahorita es la nueva traducción. Dice: querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Mira qué poderoso, ¿verdad? Y más en estos tiempos ahora que se ha perdido mucho, ¿verdad? ¿Usted sabe qué me recuerda? ¿Usted sabe qué me recuerda ese versículo? Tal vez muchos sepan, o tal vez muchos lo hayan visto. Ustedes han visto esas famosas publicaciones del Facebook de la chancleta. Exactamente. La chancleta de mamá. El pajazo. Qué razón y qué interesante es ver que, bueno, de hecho yo pertenezco a la generación de la chancleta, ¿verdad? Claro, yo también. Y de hecho hubo un tiempo, porque mi hijo tiene ahorita 18 años y mi hijo no es de la generación de la chancleta. Cuando mi hijo estaba menorcito, ¿verdad? Chicolín, mi hijo pertenecía a la generación donde el chiquito no se puede tocar, el chiquito no esto, a los chiquitos se les enseña en los colegios que no se les puede castigar, que no se les puede tocar, que no se les puede un montón de cosas. Y hemos visto que ha sido una generación que tal vez ha traído mucho problema con relación a lo que es el poder aceptar autoridad. Someterse a las autoridades. Someterse a las autoridades. Y acuérdense de lo que estamos hablando en la definición, que muestra cierto sometimiento, el respeto. Entonces, este tipo de cosas entran en contra de ciertos códigos familiares que son importantes que se mantengan dentro de la familia, porque de ahí sabemos y conocemos casos, Esteban, de mucha gente que ha tenido problemas con sus hijos y sus hijos prácticamente les han levantado la mano. Claro. Y esto qué importante que eso que mencionas acerca de respetar lo que dicen los papás, porque muchas veces, en algunas ocasiones, ¿verdad? Hay mucha gente que tal vez no se comporta de la manera correcta y más bien hace mofa de sus padres o de las cosas que piden ellos. No, y bueno, tal vez me voy a meter en un tema un poquito salido de esto, lo podemos dejar para otra ocasión, pero ligado a esto también, qué importante también lo que es la figura del hogar y de la familia como la constituyó Dios, ¿verdad? Amén. Porque ahí habla, no dice la mamá, no dice solo la mamá, ¿verdad? No, ahí dice el papá. En algunos casos, Esteban, a veces la familia se reduce solo a la mamá y a los niños. Pero no es pero la palabra, establecido. La palabra es interpretada de manera correcta. O sea, qué importante es poder tener ese respeto, no solo por uno de los padres, sino por ambos. Sí, porque dice, como le digo, no dice solo a su mamá, no, y dice: atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Amén. Y hace poco yo estaba con mi esposa viendo una prédica de un pastor, el Rey Matos, no sé si usted lo conoce. No lo he escuchado. Es muy bueno. Estábamos escuchando una prédica y él mencionaba parte de esto de lo que es la constitución de la familia, ¿verdad? De papá, mamá. Porque él decía, y bueno, también lo digo yo, ¿verdad? No es algo machista ni nada parecido, que no lo malinterpreten, pero él decía que la mamá fue puesta ahí para cuidar a sus hijos, ¿verdad? Para enseñarles ciertas cosas, pero el papá también es muy importante. El papá viene a criar a sus hijos y es como el que les pone o les amolda el carácter, ¿verdad?
Entonces los dos son muy importantes. Y él da una estadística muy interesante. Tenemos funciones específicas en la Biblia. Exactamente. Y él da una estadística muy interesante que me llamó mucho la atención, que la mayoría de personas que están en una cárcel ahorita fueron criados en hogares donde solo la mamá estaba presente. Hay estudios que lo afirman. Vos sabes que sí, yo he escuchado y he leído algunas prédicas y he escuchado también prédicas que hablan de todo este tipo de cosas. Y sí, es inclusive, bueno, yo trabajo en un área de salud de la caja. Y nosotros recibimos también muchas charlas a nivel de psicología y otras cosas, y hay programas que se desarrollan con relación a la familia, y muchos tocan estos puntos, ¿verdad? Que precisamente por ser un núcleo familiar pues incompleto, por decirlo así de alguna manera, o quebrantado por alguna situación, el padre ha salido de la casa o la misma madre ha salido de la casa, tiende a generar una cierta específica, una parte específica o una parte problemática en los integrantes de ese hogar, y sí tiene mucha relación. Hay una falta, algo ahí. Sí, exactamente. Y bueno, va de la mano de lo que estábamos comentando, ¿verdad? De ese respeto. Y porque a veces hay que darse cosas, a veces las mamás son más permisivas, ¿verdad? Toentonces, bueno, en mi caso la regla era rigurosa, sí. Era militar. También es que los papás a veces, porque a mí me pasaba, ¿verdad? Yo llegaba a pedirle permiso a mi papá para algo, ¿qué le dijo su mamá? Sí, o vaya a llegarle a su sí, mamá. Sí. Entonces, bueno, a veces se ceden autoridades. Sí, cada uno tiene que tomar su posición. Cuando realmente, ¿verdad? Todos debemos estar involucrados en ese proceso. Y la chancleta nos enseñaba, ¿verdad? A respetar autoridades. Claro, la chancleta era respetada. Cuando mi hijo estaba pequeño, yo tuve que cambiar, bueno, no lo llamábamos la chancleta. Si ustedes conocen a mi hijo les va a decir posiblemente que lo que existía era la vara. Ajá. Porque eso es lo que dice la Biblia. Sí. Corrige a tu hijo con vara. Y entonces nosotros teníamos una paletita. Mi pastora nos había recomendado tener una paletita de estas de nuestra pastora Eunice, Eunice Vindas. Nos había recomendado tener una paletita de esas de madera, ¿verdad? Para poder aleccionar a nuestros hijos, ¿verdad? Y una con una carita feliz y otra con una carita, o sea, un lado de la paleta con una carita feliz y el otro lado de la paleta con una carita triste. Entonces nosotros la guindábamos en un lugar, ¿verdad? Y decimos, hoy la paletita estuvo contenta, ¿verdad? Pero había que ver cuando la paletita estaba llorando. Había que ver cuando la paletita estaba triste, porque entonces tocaba castigo y ya el hombre sabía que le tocaba a él. Sí. Entonces sí, teníamos que tomar la paleta, ¿verdad? Y proceder con el castigo. Sí, no, sí es importante, fuera de, digamos, ya el tono ahí jocoso y de vacilón que es a veces. Sí es importante, sí, de verdad. Es importante porque aquel que ama a su hijo tiene que corregirlo. Sí. Y ahí en Proverbios también hay un versículo que nos habla acerca de eso, ¿verdad? Que si uno ama a sus hijos, uno debe corregirlos y uno debe ser riguroso. Sí. ¿Y riguroso en qué sentido? En que ellos deben entender, ellos deben comprender qué es lo que se les está tratando de enseñar. Hay un versículo también que es 2 de Samuel, versículo 1, capítulo 1 y el versículo 14, leo para ustedes, es la versión de la Reina Valera 1960, dice: y David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor en extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, ve y mátalo, y él lo hirió y murió. Cuando hablamos de esto, obviamente estamos hablando de respeto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros levantamos nuestra mano para herir a otra persona, estamos quebrantando un respeto, y ese es el respeto por la vida. Vos mencionabas ahora los mandamientos, y hay un mandamiento que dice no matarás. Entonces vean qué importante para Dios es esta parte del respeto y saber que esa ley se cumple, porque vean que aquí estamos hablando de que se le dio una orden de ve y mátalo, y lo hirió y murió. Muchas cosas que tienen que ver con el respeto, como lo comentábamos hace un rato, tienen que ver con el asunto de acatar, de ejecutar, pero tenemos que saber qué es lo correcto, porque yo podría decirte ahora en este momento, ve y mata a tal persona, y sabiendo que existe un versículo o un mandamiento de parte de Dios que dice no matarás,
porque hay que tener respeto por la vida, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero de la misma manera, Esteban, hay algo muy, muy bueno que tenemos que nosotros empezar a ver hacia lo interno nuestro. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la Biblia dice no matarás. Pero, a veces, y eso es un ejemplo que les voy a poner, que es un ejemplo también que estoy apropiándome de él en este momento, ¿verdad? Es un ejemplo de mi pastora Eunice, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que nos dice, a veces agarramos a una persona y la desplumamos como un pollo y le quitamos todas las plumas. Sí. Y a veces después de que les quitamos todas las plumas queremos volverlas a poner, y eso es cuando, digamos, por ejemplo, estamos hablando mal de una persona, cuando la ponemos en vergüenza, cuando la llevamos a una situación donde realmente es lastimada, ¿verdad? Se hace, ¿qué se llama esto? Viral, podrán decir algunos, ¿verdad? Porque aparte no solamente la lastimada, sino que todo el hecho, ¿verdad? Se regó por todo lado y la persona entra en un proceso de vergüenza. Entonces no solamente fue el asunto de la lastimada, ¿verdad? O el sentirse herida por lo que se le hizo, sino que también sentirse herida por lo que anda hablando las demás personas. Y nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a ser personas diferentes, a ser personas que nos movemos más en lo espiritual que en lo carnal, a ser personas que no prestamos oído a lo que son los chismes y a lo que son otro tipo de cosas, ¿verdad? Y ser más como era Cristo. Tan usual eso ahora en esta era de las redes sociales, ¿verdad? Es muy usual porque usamos las redes sociales para fijarnos si salieron con una calza, en un frijol, sí, en un diente, si tenemos cómo burlarnos de alguien, si tenemos cómo hablar mal de alguien. A veces somos hasta felices, ¿verdad? Vea, sí, Mau, y digamos, con respecto a eso, y ahora es tan sencillo para una persona el denigrar la reputación de alguien, aunque no sea cierto. Exacto, o sea, exacto. Usted puede agarrar la foto de alguien y decir, este es un violador, no sé qué, no sé cuánto, lo que quiera poner usted ahí, porque ahí aguanta lo que usted escriba, exacto, ¿verdad? Exacto. Y la gente empieza a compartirlo, y como dice, se lo hacen viral en un minuto, ya salió hasta allá en China, ¿verdad? Exacto. Y la gente ni siquiera tiene certeza de que eso sea cierto, pero con solo el morbo ese de hacerle daño a la persona o de disfrutar y es una condición, esa parte negativa. Es una condición muy humana. Sí. O sea, parece que todos los tenemos y todos lo disfrutamos. Eso es lo peor del caso. Sí. Pero yo quiero que usted analice bien la palabra que viene en Samuel, 2 de Samuel 1, capítulo 1, versículo 14, dice, para que ustedes entiendan algo. Y David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Uy, viene la reflexión. Sí. ¿Qué pasa, Esteban, cuando nosotros llegamos y nos vamos de más? Nos vamos de más contra el ungido del Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo, ¿verdad? Pero yo espero que usted esté abriendo sus oídos para que usted logre entender qué es lo que estamos hablando ahorita en este momento. Cuando nosotros hablamos del ungido del Señor, ¿de quién estamos hablando? En la palabra sabemos de quién estamos hablando, pero cuando hablamos de un ungido del Señor, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un pastor, estamos hablando de una pastora, de un líder de alabanza, de un líder de sonido, de un líder de danza, de un intercesor. ¿Quiénes son los ungidos del Señor sino los que Dios ha escogido? Las personas que Dios usa. Y a veces tomamos nuestro tiempo para llegar y sacar de nuestra boca cosas sobre este tipo de personas que están desarrollando un trabajo para Dios. Entonces, este tipo de cosas a veces no las pensamos, ¿verdad? Y no las analizamos, pero qué importante es saber que debemos de pensar dos veces, ¿verdad? Para poder llegar y hablar en contra de una persona que se dedica al servicio de Dios. Sí. En los últimos meses he estado escuchando y viendo realmente en el Facebook toda la situación que se ha venido dando con relación a nuestro presidente. Y primero que todo, yo no voté por él, ¿verdad? Sí. Primero que todo, yo no voté por él. Eso no me hace simpatizante de su corriente, ni tampoco me hace simpatizante de toda la situación, y no me voy a meter mucho en la parte política porque realmente no me interesa.
Pero a mí me gustaría saber qué siente él de saber o de conocer, porque también él trabaja mucho con las redes sociales, de todo lo que está pasando con relación a su nombre y a las cosas que dicen de él. Porque hasta la fecha yo no he visto ningún pronunciamiento con relación a que él diga o se defienda. Me explico, o sea, si todas las autoridades, dice la palabra, fueron establecidas por Dios, ¿qué pasa con nuestro presidente? También es una autoridad, o sea, debemos respeto. Claro que sí. ¿Y hasta dónde debemos llegar con ese respeto? Incluso con eso tenemos un ejemplo grandísimo cuando los fariseos, creo que eran, que quisieron poner ahí como a prueba a Jesús. Ajá. Y llegan con el denario y le preguntan si ellos tienen que pagar impuestos. Y él les dice, muéstrenme un denario. Se lo muestran y él les dice que quién está ahí en la imagen, y les dicen, el César. Y les dice, pues den al César lo que es del César. Desde ahí él nos está enseñando, nosotros tenemos que respetar autoridades, no solo la autoridad de él, sino las autoridades que están también aquí terrenales. Amén. Porque, vean, un ejemplo muy sencillo. Yo a veces me quedo, la verdad a mí es algo que me horroriza, la parte aquí en Costa Rica con la fuerza pública, el irrespeto tan grande que hay. Y yo he visto chiquitos, o sea, que tal vez están en barrios, que ellos ven eso, o sea, ese irrespeto hacia la fuerza pública. Incluso una vez, allá por donde yo vivía antes, donde vive mi mamá, vi chiquitos, o sea, de 5 o 7 años, andaban policías ahí y les decían, los llamaban sapos. Imagínense a esa edad. Y es lo que han aprendido de los padres. Exacto, es que realmente exacto. Entonces, vea qué grave. O sea, si usted se pone a analizarlo, eso es gravísimo. O sea, cómo están creciendo esas generaciones. Y imagínese usted un mundo sin la policía, por ejemplo. No, eso sería un caos. Sí, sería fatal. Si ahorita que hay autoridad es complicado, imagínese si no existiera. Ajá. Entonces, lo que se comenta con el presidente, aquí claro que hay que respetarlo, es la máxima autoridad que tenemos acá. Entonces, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, habrá que respetarlo. Yo pienso que hay otras maneras de transmitir muchos mensajes y hay muchas maneras de poder solucionar el asunto. Exactamente. No estoy en contra bueno, en Venezuela se han dado cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Pero como les digo, o sea, no es un tema político, no me voy a meter, no voy a entrar en esa parte, pero pienso que tenemos mejores maneras de cómo solucionar las cosas, ¿verdad? Con un mejor respeto, con una mejor práctica de este buen valor, ¿verdad? No solamente dentro de la parte secular, sino también dentro de la parte espiritual. Y en eso yo creo que también radica mucho el mensaje que queremos dar hoy, ¿verdad? Exactamente. Que es la importancia del respeto. La importancia del respeto. No solo a lo que a nosotros nos gusta o lo que nos simpatiza. Claro. Sino claro. A todo. Nunca vamos a estar de acuerdo al 100% todos para algo. Y desde el principio de los tiempos ha sido así. Pero para eso votamos, para eso hacemos cosas, para eso nos reunimos y para eso hacemos una serie de cosas. Es para expresar lo que queremos y lo que no queremos. Pues las votaciones fueron así. Ahora tenemos que ver cómo hacemos que funcione. Bueno, en ese tema que tampoco lo vamos a alargar mucho, pero en esa parte yo tampoco voté por el señor que está. Pero desde el momento en que salió, pues hay que apoyarlo, sé que quedó. ¿Sí? Y somos 10, es el país de nosotros. Exactamente. Bueno, y respecto a eso también tenemos montones de ejemplos a lo largo de la historia, ahí en la Biblia, de gente que no quiso acatar esas órdenes, no quiso respetar esas leyes, esas autoridades. Y ahí tenemos montones de ejemplos de cómo les fue, ¿verdad? Y no les fue nada bonito. No les fue nada bonito. Y vean otra cosa importante, yo creo que con esto ya vamos cerrando porque creo que ya hemos cumplido bastante el propósito de hoy. Y quería leerles Proverbios 17:5, dice en la versión Reina Valera 1960, dice: el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor, ay, 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 porque todos fuimos hechos de Jehová. Dice la palabra que él creó al hombre en el 6º día, ¿verdad? Y que él sopló aliento de vida a través de sus fosas nasales, a través de su nariz,
y que por eso recibimos el don de la vida. Y dice, el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor, el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Qué duro, ¿eh? Qué duro, porque sí, bueno, vamos a los chiquillos de colegio. Los chiquillos de colegio, los chiquillos en general son muy crueles en el sentido de que se burlan de sus propios compañeros de trabajo, el de sus bullying propios, que está también. el bullying, exactamente. Esa es una manera más actual de manera llamarlo, moderna, sí. la manera moderna. pero ellos hacen ese tipo de cosas. Igual nosotros, adultos, hacemos también estas situaciones y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando le producimos un daño a una persona. Y vea lo que nos dice el Señor en Proverbios 17:5, el que se mofa del pobre. ¿Del pobre cuál es? El pobre, el que tal vez no quiere defenderse, el que no puede defenderse, Sí. porque no es una persona completa, porque Sí. no tiene un pensamiento. Hay gente que abusa de personas que son de la tercera edad. Hay gente que abusa de gente que tal vez tienen una trisomía 21, o sea, son síndrome de Down o cualquier otra cosa. Que incluso, vea, perdón que lo interrumpa ahí, pero vea, ahora que dice eso sobre la gente de la tercera edad, hay un pasaje también en Levítico 19:32. Es que en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Ahí todo. dice, cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad, muestren respeto y pónganse de pie. Bueno. ¿Y cuánto lo hacemos? Yo quisiera saber, bueno, cuando esta situación sucede y usted va en el bus, usted se pone de pie para darle el espacio a esa persona. No lo sé. Hay gente que se hace Le dormida. voy a ser muy sincero, yo he visto gente pasar por ahí y no, yo generalmente pues llego al bus y yo todavía digo, bueno, todavía estoy joven y la verdad es que me quedo de pie y ahí voy guindando. La que generalmente se sienta es mi esposa. Pero qué importante poder llegar y tomar también ese tiempo, ¿verdad?, para poder determinar ese tipo de cosas. Estos valores se han ido perdiendo, en Costa Rica se han ido perdiendo. Y tal vez la pérdida de valores parece algo sin importancia, pero cuando usted empieza a analizar toda la estructura social de Costa Rica, usted se empieza a dar cuenta de que muchas cosas han sucedido, muchas cosas han cambiado precisamente por la pérdida de valores. Y esos son uno de los temas que precisamente traíamos o queremos generar esa sinergia, ¿verdad?, con todos los que nos están escuchando y con todos los que nos están viendo a través del Facebook Live, ¿verdad? Estamos tratando de hacer un uso racional y un uso adecuado de las tecnologías y poder educar a la gente o poder dar otro punto de vista con relación a cosas cotidianas que nos suceden, cosas cotidianas que nos pasan. Pienso que el respeto tiene mucha importancia, mucha importancia. Donde usted quiera ver en cosas de la Biblia, usted puede deducir que tal vez no se habla directamente del respeto, pero se puede deducir a qué nos estamos refiriendo cuando leemos este tipo de versículos y nos llevan a esos puntos tan importantes. Sí. El respeto. ¿Qué pasa con el respeto? ¿Por qué lo hemos perdido? ¿Por qué lo estamos perdiendo? ¿Se lo hemos enseñado de manera correcta a nuestros hijos? ¿Ha pasado de generación en generación? ¿Qué pasa con las cosas que se han ido perdiendo en nuestra familia? Hay familias que son muy tradicionales y que las tradiciones se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque ha habido una práctica. ¿Qué pasa con los valores? Los dejamos de practicar en algún momento. Los dejamos de enseñar en algún momento. Y tiene que ver mucho con la realidad que vivimos. Tiene que ver mucho con la realidad, por supuesto. Este asunto que vos comentabas de los chicos que no respetaban a la policía, o sea, muy posiblemente, te lo dije ahora, o sea, lo aprendieron, de alguien lo aprendieron, porque esto se aprende, o sea, porque es que es muy practicar sencillo. o omitir este valor, el respeto, se aprende de las dos maneras. Se aprende a practicarse y se aprende también a ni siquiera tomarlo en cuenta. Y con los ejemplos, ¿verdad? Exacto. Porque eso, digamos, esas situaciones es porque ellos lo ven en los adultos. Vea, ahí como para reforzar un poquito esto que dice Dios aquí, que es me sorprendió mucho. Dice en Job 15:4: tu falta de respeto a Dios hace que otros no lo obedezcan. Ajá. Y Es como la semilla de la manzana podrida. Exacto. Y una empieza a pudrir el resto. Y lo podemos ver también, no solo con Dios, sino en todo. Digamos, si usted como un adulto no respeta, vamos a volver a lo mismo, a la policía,
los pequeños que lo ven a usted van a crecer con eso también, no lo van a respetar. Igual que como que dice Dios, ¿verdad? Y qué trabajo grande nos deja, ¿verdad? Ajá. Porque dice, tu falta de respeto a Dios hace que otros no lo obedezcan. O sea, si usted también no le enseña el respeto a Dios a sus hijos, Ajá, pero ellos no lo van a respetar. no van a respetar. Y veámoslo en lo cotidiano, no vayamos muy largo. Usted está al frente de un semáforo y cuando usted se da cuenta tiene un carro parado a la par en un carril que va a contravía, haciéndole señas a uno para que pase. O sea, ¿cuál debería ser el camino correcto de esa persona? Pues de atrás en la fila. Sí. Pero hemos perdido tanto el respeto por este tipo de cosas y hemos perdido el respeto a las leyes de tránsito que cuando nos damos cuenta estamos haciendo vemos cosas que está haciendo la gente que ya cuando lo hizo uno lo hace el resto, porque es un comportamiento social. O sea, porque si es permitido para una persona es permitido para el resto. Pero qué importante que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, logremos entender o tengamos el entendimiento para saber de que hay un camino, para todo hay un camino, para todo hay un procedimiento, para todo hay un aprendizaje. Hay normas, hay leyes que hay que respetar, que hay que respetar. Sí. Respetémoslo. Veamos a Jesucristo, veamos a Jesús como esa persona que es el modelo para nosotros seguir. Preguntémonos cuando pasan estas cosas, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué haría Jesús en mi caso? Y muy posiblemente tengamos una respuesta muy favorable. Enseñémosle a nosotros, a nuestros hijos, a tener y a manifestar ese respeto por las demás personas, por las demás situaciones y por las demás cosas. Véalo así también, en su trabajo no puede hacer lo que le da la gana. No. Su trabajo tiene normas que lo rigen y que tiene que seguir. Yo a mi trabajo no puedo llegar a las 10 de la mañana, yo entro a las 6. Exacto. Pero yo no puedo llegar a las 10 de la mañana. Y con así, 3 que llegue, posiblemente me sacan unos cuantos días del trabajo, me amonestan y me sacan, me suspenden. Sí. Y aún así y también hay un comportamiento que usted tiene que tener en su trabajo. Y con unas cuantas más, Esteban, goodbye. Se va a la casita. Exactamente. Eso mismo se lo puede trasladar a su vida, ¿verdad? Usted en su vida tampoco puede hacer lo que le da la gana. Bueno, puede porque está libre albedrío, pero o sea, dice la palabra, hay consecuencias, ¿verdad? Todo me es permitido, mas no todo me conviene, para parafrasear exactamente la palabra de Dios. Entonces, todo me es permitido, pero no todo me conviene. O sea, no todo me hace bien. Tampoco todo me edifica. O sea, entonces, eso se traslada que tampoco se puede hacer en su vida lo que le da la gana. Exacto. Porque si no está en juego su salvación, está en juego un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, vea, para terminar ahí, como dejarle un mensaje a las personas que nos siguen, me gustó mucho este versículo que dice: no te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Vea que sencillo. Sí. ¿Y todo te saldrá bien? Te saldrá bien. O sea, ¿qué más? Eso está en Eclesiastés 7:18. ¿Qué más? Una traducción. ¿Qué más para Dios poder bendecir a sus hijos, a su pueblo, ¿verdad? Teniendo el respeto uno por las cosas algo tan sencillo como el respeto. Porque no está pegado al techo, Mau. O sea, es sencillo. En la Biblia hay muchas cosas y hay mucha palabra y hay mucho que seguir. Y nada es imposible para los que estamos tratando de seguir ese camino. Exactamente. El asunto es querer empezar o querer mantenerse con lo que Dios nos está hablando. Y hacer la diferencia, que es tan importante hoy en día, ¿verdad? Que estamos en un mundo tan convulso, tan lleno de cosas raras, extrañas, feas, ¿verdad? Que todo el mundo va siguiendo lo más fácil. Amén. Hacer la diferencia, yo creo que es un reto bonito. Claro. Bueno, y para cerrar este programa, pues le tenemos una bonita noticia. Tenemos estas jarritas en las cuales tomamos cafecito el día de hoy. Bueno, en estas no, serán en otras, pero sí, en otras. Ya estas tienen dueño. Ya estas tienen dueño. Vamos a regalar una tacita de estas. Cuando usted vea el programa y usted vea ya publicado este programita en el Facebook Live, y si usted logró apreciar toda la conversación y el cafecito que nos tomamos, ¿verdad? Nosotros le vamos a hacer una pregunta. En este momento le hacemos una pregunta. Este programa va a salir un sábado, Esteban.
y lo vamos a sacar un sabadito en la tarde. ¿Con qué intención? Excelente. De que el domingo siguiente la persona que nos responda la pregunta de manera correcta me busque en la iglesia y me diga lo que yo le voy a preguntar ahorita. Esa persona se va a hacer acreedora a una jarrita de estas para que disfrute su cafecito de las tardes y disfrute su cafecito viéndonos, ¿verdad? Sí. En estas tardes de lluvia, ¿verdad? Y pueda disfrutar de un delicioso café y pueda tener un recuerdito de este programa. ¿Y cuál es la situación que vamos a solicitar? Es que usted nos indique, o usted me diga, como va a salir un sábado, yo necesito que usted me diga el domingo en el culto, en la iglesia, usted me va a decir cuál fue el último versículo que utilizó Esteban para cerrar el programa. No, aquí nada de WhatsApp o preguntarme, nada de WhatsApp. Es más, lo voy a cerrar todavía aún más. Dentro de esta participación no puede ni participar ni mi familia, nadie de mi familia, ni nadie de la familia de Esteban, ¿verdad? Sí. Porque podría interpretarse, ¿verdad?, de que hay un cierto chanchullo, sí. y somos muy rectos y muy correctos en esto. Queremos que estamos hablando del respeto. Queremos que otra persona se gane esto, y entonces por eso la persona que me diga el domingo siguiente a la transmisión de este programa, que se me acerque allá a la iglesia y me diga cuál es el versículo con el que cerró Esteban, ¿verdad?, el programa, entonces se va a hacer acreedor a este hermoso regalo que esperamos que disfrute mucho. Entonces ya lo sabe. Excelente, Ahí está el reto. bonito. Si usted ya lo vio, si ya vio el programa y le gustó, fíjese bien en cuál fue el versículo final que utilizó Esteban, ¿verdad?, para cerrar el programa. Y el domingo siguiente de la transmisión yo le haré acreedor a usted de una deliciosa y suculenta tacita. No se la puedo dar con el relleno, pero usted va a tener en su posesión esta jarrita para que se acuerde de nosotros y para que sea algo bonito, una experiencia diferente para cada uno de nosotros, porque Sí. a todos nos gusta regalar y nos gusta recibir un regalo, ¿verdad? Claro. Cualquier cosa, hacer la invitación a la gente que tal vez no se congrega en nuestra iglesia. Amén. Estamos ubicados en Avenida 8, calle 8, Calle San José 8. Centro, diagonal a la Bomba La Castellana. Entonces, si usted se quiere ganar la taza, llega ahí el domingo después del programa. Exacto, si usted todavía no se congrega con nosotros, pues tiene la posibilidad de ese día llegar, darnos el versículo, ¿verdad? Y hacerse acreedor de la tacita. Sí. Puede ser que quede en la casa, sí. Puede ser que quede en otra persona que sea en estos días parte de esta casa. Entonces, yo le motivo y le insto para que usted pueda, si no pertenece a la iglesia, pues, y le gustan las transmisiones y le gusta cómo se transmite la palabra, para que pueda acompañarnos todos los domingos y todos los jueves. Los jueves estamos a partir de las 7 de la noche, la dirección que ya Esteban nos dio, ahí está nuestro auditorio principal. Y están los domingos también, que el culto empieza a partir de las 10 de la mañana. Somos muy bendecidos en nuestra casa, ¿verdad? Bien, tenemos dos pastores hermosos, dos pastores muy asequibles y muy dispuestos a ayudarnos con todo lo que necesitamos. Y gracias a ellos, pues nosotros podemos compartir, ¿verdad?, parte de la palabra que el Señor ha dejado que nosotros llevemos adentro a nuestra vida y poderla compartir también con todos ustedes. Así que si quiere conocer quiénes están alimentando sí. a estas dos plantitas que están acá, pues ahí les dejamos la tarea para que ustedes nos acompañen en la iglesia, en el auditorio principal, y usted conozca también a nuestros pastores, que al final de cuentas son los que nos alimentan y nos dan buen alimento y nos dan en abundancia. Así que aparte también algo que yo siempre digo, que somos una iglesia humilde, pero es una iglesia que trabaja mucho y de buena forma. Así amén, que, amén. Y la invitación a todos los que nos quieran acompañar, quieran y tal vez conocer, visitarnos, si no es que se congregan en otro lado, pues también somos felices cuando alguien nos visita. Igual nos pueden visitar, no hay ningún problema, y si se congregan en otro lado, pues no hay ningún problema. Todos entendemos que tenemos un lugarcito, ¿verdad?, que nos llama más. Pero siempre es importante. Y donde nos puso Dios, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero siempre es importante escuchar de la palabra de Dios. A veces a mí me gusta mucho también escuchar y ver otras predicaciones,
porque precisamente nos abre el panorama, Nos hace con crecer. más cosas, nos hace crecer. Todo lo que es palabra de Dios nos hace crecer como buenas personas y como buenos hijos de Dios. Bueno, nos vamos. Yo de mi parte Nos fuimos. les agradezco ahí el apoyo, ojalá les guste. Los invito a compartir el video también, pues es importante, ¿verdad? Amén, amén. No para hacernos famosos a nosotros, porque no es el cometido, sino para que el mensaje de Dios llegue a más personas. Así que los invitamos a que le den like a la página, Fraternidad Cristiana Santa Fe, ¿verdad? Sí. Estamos. También estamos llevando estas prédicas, bueno, mini prédicas o mini mensajes, que no es tan mini, ¿verdad? Sí. Estamos subiéndolos al YouTube. Usted puede buscarnos también en YouTube como Fraternidad Cristiana Santa Fe. Ahí estamos ya con el canal activo. Y bueno, nada más que decir, nada más que adiós, que Dios los bendiga y que los llene de mucha prosperidad en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, un abrazo. Amén, amén. Wow. Bueno, viejazo.